Hola muchachos, bienvenidos a nuestro curso de tratamiento de datos al azar, que en otras instituciones vienen los programas como probabilidad y estadística. En nuestro programa de lo que viene siendo el CONALEP, el programa primero ve la parte de probabilidad y lo de estadística, pero nosotros vamos a ver primero estadística y lo probabilidad, ya que hay temas de probabilidad donde tenemos que usar la estadística. No importa el orden en que lo veamos, el asunto es que abarquemos el contenido de los temas que vienen ahí en su programa. Nuestro primer tema que nosotros vamos a ver sería distribuciones de frecuencia. Para esto tendríamos que definir lo que viene siendo el concepto de estadística. Ese concepto se los voy a encargar de tarea, pero aquí lo vamos a platicar. La estadística se basa en la recolección de una serie de datos numéricos o de variables que nosotros podríamos llamar como variables continuas o variables discretas. En este caso, nosotros vamos a ver en un ejemplo las edades de un grupo de 30 empleados. Para una estadística, según el concepto, primero tengo que ver la recolección de los datos, que sería esta parte. Tenemos aquí que esta empresa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 5, 30 empleados, de los cuales, a los cuales se les hizo la estadística. Puede haber que haya más empleados y esto sería una muestra de ahí de lo que viene siendo la empresa. Se saca una muestra de 30 empleados, se les preguntan sus edades. El primero contesta que 20, el segundo 23, 19 y así sucesivamente hasta que el último contestó 22. La estadística se basa en la recolección de los datos y ordenación de esos datos. Primero los recolectamos y luego los vamos a ordenar. La tabla de frecuencia que vamos a ver va a ser comprendida entre 2 y 10 clases. Cuando hay más clases, el procedimiento sería de otra manera. En este caso, lo primero que hicimos fue recolección de los datos. La segunda parte viene siendo ordenación de los datos de menor a mayor. La siguiente parte de la estadística dice que hay que organizar los datos. La organización de los datos va a ser en una distribución de frecuencias. En una distribución de frecuencias que la vamos a elaborar de la siguiente manera. Primero vamos a poner una columna que diga clases. Y vamos a ver cuántos datos diferentes tenemos. Si se fijan aquí, tengo hasta el 19, sería un dato. En el 20 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serían 7 veces el 20. El 21, 1, 2, 3, 4, 5. El 22 hay 2. El 23 habría 4. El 24, 1, 2, 3, 4, 5. Y el 25 serían 3 datos. Por lo tanto, ¿cuántos datos diferentes tendríamos? 1, el 22, el 21, 3, 22, 4, 23, 5, 24, 6 y el 25, 7. Por lo tanto, nosotros vamos a poner 7 clases porque tengo 7 datos diferentes. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí sería 7. Primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta clase, quinta clase, sexta y la séptima clase. Después de la clase nosotros vamos a poner aquí la variable o el dato que estamos preguntando. Estamos preguntando edad de los empleados y va a estar dada en años. Quiere decir que tengo personas de 19 años,
de 20 años, de 21 años, de 22 años, de 23, de 24 y de 25 años. En este caso, la siguiente columna se va a llamar frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, vamos a agregar aquí un recuadro. Vamos a poner aquí nuestra frecuencia absoluta, porque aquí vamos a poner n. En estadística, la n mayúscula siempre me va a representar el número total de datos de alguna información. En este caso, el número total de datos que preguntamos, ¿cuánto era? 30. Hicimos la estadística a 30 personas. Por lo tanto, vamos a contar cuántos empleados. Bueno, aquí vamos a poner empleados. Empleados. ¿Cuántos empleados tienen 19 años? Contabilizamos aquí que son 4. ¿Cuántos tienen 20 años? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos tienen 21? 1, 2, 3, 4. 5 empleados contestaron que tenían 21 años. 22. Tenemos 2 empleados con 22 años. Y tendríamos con 23, 1, 2, 3, 4. 4 empleados tienen 23 años. Si se fijan, estamos organizando los datos de la estadística en una distribución de frecuencias que también recibe el nombre de tabla de frecuencias. Tenemos empleados que también tienen 24 años. 1, 2, 3, 4, 5. 5 empleados que tienen 24 años y 25 años tendrían 3 empleados. Si los contamos deben de dar 30. Si no dan 30, muchas veces nos podemos equivocar al momento de ordenar los datos y tendríamos que hacer una rectificación. 6 y 4, 10, 15, 17, y aquí sería 6 y 4, 10, 15, 17, 21. Aquí serían 5 y 3, 8. Nos daría 29. Ya tenemos ahí un dato mal. Vamos a ver dónde contabilicé mal. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces serían 7 empleados que tienen 20 años. Y con eso salen los 30. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí estaba el error. Y ya tenemos ahí la organización de la tabla de frecuencia para que nosotros podamos llenar esta tabla de la siguiente manera. Esta tabla la voy a comenzar aquí y ustedes la van a terminar en su casa. Vamos a poner una columna que se va a llamar FR, la frecuencia relativa. Voy a poner aquí FR es igual frecuencia relativa. La frecuencia relativa la vamos a expresar en un porcentaje. Ponemos una columna y luego vamos a poner una FA. La FA y otra columna que se va a llamar frecuencia relativa acumulada, y esta también va a venir expresada en un porcentaje. Entonces la FA va a ser la frecuencia acumulada. La FRA va a ser la frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada.
Por lo tanto, tenemos una F, que viene siendo la que está aquí. Esta se va a llamar frecuencia absoluta. Para llenar esta columna, nosotros vamos a tener que hacer varias operaciones con una calculadora y tenemos que saber cómo se va a redondear. Entonces, por lo pronto cópienlo, voy por mi calculadora. En la frecuencia relativa, muchachos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Frecuencia relativa. Esta la vamos a calcular de la siguiente manera. Cada frecuencia absoluta la voy a dividir entre el número total de datos. Por ejemplo, yo voy a poner aquí 4 sobre 30. Aquí es muy indispensable que siempre tengamos una calculadora. Por ejemplo, aquí 4 entre 30. Y siempre vamos a redondear a 2 puntos después del punto decimal. Por ejemplo, sería 4 entre 30 y se va a multiplicar por 100. 4 entre 30, le van a poner el igual y luego en su calculadora le ponen por 100. Y nos da 13.3333. Yo voy a agarrar nada más 2 dígitos después del punto. Quiere decir que este 3, como voy a redondear, hace que este 3 se quede igual. Y aquí sería 13.33. ¿Cómo lo voy a interpretar? El 13.33% de los 30 alumnos tienen 19 años, que corresponde a 4 empleados, perdón. El siguiente sería 7 sobre 30%. Y este me daría, entonces voy a poner 7 entre 30, le ponen el igual y lo sería por 100. Y les va a dar por 100. Les va a dar 23.3333. Como voy a agarrar 2 dígitos, este 3 que está aquí, 23.33. El siguiente sería 5 entre 30 por 100. Y nos daría, fíjense bien, 5 entre 30 por 100 nos va a dar 16.6666. Como voy a agarrar 2 dígitos, este tercer número, si es 5 o mayor que 5, hace que este número se redondee. Y aquí sería 16.67%. ¿Cómo lo interpreto? El 16.67% de los 30 empleados tienen 21 años. El siguiente ya lo voy a hacer aquí directo. 2 entre 30 igual, y aquí sería por 100. Nos daría 6.67%. 4 se repite aquí, 13.33%. Y lo tenemos 5, se vuelve a repetir, 16. Es porque ya lo tenemos. Y lo aquí sería 3 entre 30 por 100. Aquí nos daría 10.00. Nos da exactamente 10, pero como estamos manejando 2 números después del punto, le ponemos 00.
La siguiente sería nuestra frecuencia acumulada. Como su nombre lo dice, va a ir acumulando las frecuencias, pero las absolutas. Esta primera frecuencia se pasa igual. Y luego le voy a sumar 4 más 7, 11. Quiere decir que hay 11 empleados de los 30 que tienen entre 19 y 20 años. 11 más 5, 16 empleados tienen entre 16 y 21 años. 16 más 2, 18 empleados tienen entre 19 y 22 años. 18 más 4, 22 empleados tienen entre 19 y 23 años. 22 más 5, 27 empleados tienen entre 19 y 24. Y 27 más 3, los 30 empleados tienen entre 19 y 25 años. La frecuencia relativa acumulada se va a hacer igual que la frecuencia relativa, pero ahora dividiendo la frecuencia acumulada entre el total por 100. 4 entre 30 por 100, 13.33. Ahora sería 11 entre 30, lo voy a hacer aquí. 11 sobre 30 por 100. Me daría 11 entre 30 por 100. Me daría 36.6666. Como voy a agarrar dos cifras, este 6 hace que este 6 se me convierta en 7. Y aquí sería 36.67%. ¿Cómo lo interpreto? El 36.67% de los 30 alumnos tienen entre 19 y 20 años. Ahora 16. Este me daría 53.33. Aquí salen puros 3 y se queda el 3. El siguiente sería 60, exactamente. 60 y ponemos 00. Y luego el siguiente sería 22. Nos daría 73.33%. Aquí sería, da exactamente 90, pero le agregamos 2 ceros. Y el último siempre nos va a dar el 100%. ¿Cómo lo interpretamos? El 36.67% de los 30 empleados tienen entre 19 y 20 años. El 73.33% de los 30 empleados tienen entre 19 y 23 años. Bueno, con esto terminamos nuestra primera clase, jóvenes. Y espero que la hayan entendido. Si no, vean el video de una manera frecuente. Y cualquier duda me la hacen saber ahí en Classroom o por WhatsApp por medio de su jefe de grupo. Que estén bien. Mañana les mando la tarea correspondiente a este tema. Cuídense mucho. La tarea me la tienen que mandar por Classroom para que sea válida. No me la pueden mandar por WhatsApp. Tiene que ser por Classroom porque tengo que guardar las evidencias. Tiene que traer su portada y la portada tiene que tener su marco. Traten de diseñar una bonita portada o usar la que yo les mandé. Y que esté muy entendible sus datos. Cuídense mucho. Dios me los bendiga.